Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo vamos a continuar el que hicimos anteriormente, el volumen 1 de los errores más comunes de Blender y cómo solucionarlos, viendo, bueno, otra pequeña serie de pequeños fallos que podemos tener o que nos pueden ocurrir trabajando con Blender y que a veces nos pueden traer de cabeza cuando realmente son una cosa hiper sencilla de solucionar. Vamos a verlo. Bueno, comenzamos viendo cómo nos puede afectar, por ejemplo, el dejarnos desactivado el motor de renderizado Cycles. Es decir, cuando nosotros estamos viendo una escena, como puede ser esta, y bueno, pues de repente encendemos a lo mejor el render, ¿vale? Si la escena está preparada para Cycles, a lo mejor activamos el render y decimos, jo, es que no me funciona la luz, o se me ve de una forma que no es la que yo querría verlo, ¿vale? Sed muy conscientes de que el problema puede ser en que tenéis configurado Eevee en vez de Blender Cycles, ¿vale? El resultado puede ser totalmente diferente y el acabado puede cambiar muchísimo. Entonces, bueno, os recomiendo que si trabajáis con Cycles, siempre os aseguréis de tener activo Cycles. Asimismo, esto puede afectar también en el baqueado. Si queréis, por lo que sea, llevar a cabo el baqueado de algún tipo de textura, os debéis asegurar de estar en Blender Cycles, porque si estáis en Eevee no va a aparecer. Además, tened en cuenta que podéis poner por defecto que vuestro escritorio de Blender y vuestro software, la interfaz de Blender, esté configurada tal y como queréis desde el principio. Para ello es realmente sencillo. Simplemente tendréis que configurar Blender como queráis, por ejemplo, en Cycles en vez de en Eevee. Podéis configurar la visualización como queráis, las opciones activadas como os guste, y después tendréis que pulsar en File, Defaults, Save Startup File. Si guardáis el archivo de inicio, de este modo, siempre que abráis Blender, os aparecerá ya configurado correctamente como os resulte interesante a vosotros. Otro fallo que podemos tener tiene que ver con dejarnos ciertos elementos o ciertas herramientas activadas cuando en realidad las tendríamos que tener desactivadas. Imaginad que estamos aquí trabajando en el mapeado V de uno de nuestros objetos. Selecciono un vértice porque por lo que sea yo quiero mover ese vértice en el mapeado V y cuando pulso a la G, bueno, me doy cuenta de que se me está moviendo todo, se me mueven el resto de objetos. ¿Por qué? Si yo solo estoy seleccionando un vértice y lo muevo. Bien, esto es muy sencillo de corregir y daos cuenta del error. Me he dejado activada en la parte superior la edición proporcional. Este botoncito azul, cuidado porque yo os recomiendo mantenerlo siempre desactivado y de ese modo podremos mover sin problema nuestro vértice, mientras que si lo tenemos activado no se nos moverá todo, ¿vale? Asimismo, tened mucho cuidado cuando trabajéis con la edición proporcional, porque si tenéis tremendamente grande el rango de acción de la edición proporcional, como veis parece que se me mueven todas las caras. Pero no, realmente es que si yo pulso a la G y muevo la rueda del ratón hacia adelante, veremos cómo el rango se hace más pequeño y ya se me moverán menos vértices o menos caras porque no están dentro del rango de acción. Así que mucho cuidado con la edición proporcional y con dejarnos activas herramientas en la parte superior. Lo mismo ocurre para el imán. Cuidado de dejarnos activo el imán porque entonces nos va a dar problemas a la hora de trabajar con determinados proyectos. Así que mi recomendación es que siempre tengáis desactivado tanto el imán como la edición proporcional para que no haya ningún problema ulterior. Y cuando queráis utilizarlo lo activáis y luego lo desactiváis. Otro problema que nos puede ocurrir es el siguiente, y es que cuando yo tenga la cámara seleccionada, pulse en View, Cámara, Active Camera, vaya a la vista de cámara o pulse al 0 y de repente veamos algo así. ¿Qué está pasando? Esto no es mi cámara, no me está representando lo que yo veo desde la vista de cámara. ¿Qué ocurre? Vale, eso lo que pasa es que sin darnos cuenta hemos convertido en cámara un objeto que no lo es. Es decir, hemos pulsado al objeto y sin querer, pues porque lo teníamos pulsado sin darnos cuenta,
hemos pulsado a View, Cámara, Set Active Object as Camera, es decir, convertir este objeto en una cámara, y de ese modo cuando yo me pongo en vista de cámara entiende que esa columna es la cámara y se vuelve loco, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, y siempre que esto os ocurra y cuando vayáis a la vista de cámara veáis una cosa extraña, pulsad en una cámara real, en una cámara que tengáis en la escena, o cread una nueva, y pulsad en View, Cámara, Set Active Object as Camera. Y de ese modo ya tendremos nuestra cámara correctamente configurada para trabajar con ella. Otro problema que podemos tener es que, bueno, pues nosotros estamos trabajando con nuestra escena, aquí tenemos este edificio, y cuando enciendo otro edificio para verlo, veis que desde aquí, desde la lista de objetos, lo estoy encendiendo, pues no me funciona, no se me ve, no me está encendiendo el otro objeto. ¿Dónde está este objeto? ¿Y por qué no me aparece? Si veis que algo no os aparece en la escena, es que por alguna razón lo habéis ocultado de algún modo. Y en muchas ocasiones puede ser por lo siguiente. Fijaos en esta esquinita. Aquí pone User Perspective Local. Estamos en vista local. Por alguna razón hemos seleccionado un grupo de objetos y hemos pulsado a la barra del teclado numérico o en View, Local View, Toggle Local View, mientras los teníamos seleccionados. Muy sencillo. Para volver a la vista global, a la vista de toda la escena, tenemos que volver a pulsar a la barra del teclado numérico o en View, Local View, Toggle Local View. Entonces, si lo pulso, ya me aparecen mis otros objetos de la escena. Yo puedo ir a la vista local de cualquier objeto y volver a la vista global, ¿vale? Aislándolo para verlo de forma, pues eso, de forma aislada, de forma independiente, ¿vale? Pero cuidado que esto a veces nos puede causar una mala pasada. Así que la solución, mirad siempre aquí arriba, al lado de User Perspective, para aseguraros de que no estáis en local si no queréis estarlo. Otro problema recurrente puede ser el siguiente, ¿no? Yo me voy a la cámara, voy a ir a pulsar al 0 para ir a la vista de cámara. ¿Y qué me pasa? ¿Por qué se me corta la escena? ¿Por qué no veo la escena completa? ¿Veis? Incluso si me giro, se me está cortando el objeto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? Pues si esto os ocurre, es que tenéis el clipping de la cámara demasiado alto, el clip start de la cámara. Seleccionaríamos la cámara, nos iríamos a las Object Data Properties y efectivamente veis que el clip start está en 30 metros. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 1 metro y de ese modo ya veremos todo correctamente. Lo mismo puede pasar con esta visualización, ¿veis? Si yo, por ejemplo, me quiero acercar mucho a una de estas columnas, llega un momento en el que, como veis, se me corta. Si no queremos que se me corte, pulso a la N y en Clip Start puedo bajar el Clip Start al mínimo, ¿vale? Así que bueno, jugad con el Clip Start tanto de la cámara como de la vista para ver mejor o que se nos corten menos los objetos que están cerca de la cámara. Otro fallo muy común es este. Por ejemplo, yo tengo aquí un objeto, ¿vale? Tengo ocultos el resto de edificios y lo que quiero es renderizar solo este edificio. Vale, pues ya lo tengo aquí únicamente ese edificio, pulso a render y lo renderizo. Pero ¿qué ocurre? Que me salen a los lados los otros edificios, es decir, objetos que yo he ocultado me siguen saliendo en el renderizado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto puede parecer muy básico, pero es verdad que hay veces, sobre todo cuando estamos empezando con Blender, que nos ocurre y no sabemos bien qué pasa. Vale, muy importante. Recordad, cuando ocultamos objetos en la escena y no queremos que tampoco aparezcan en el renderizado, pensad que tenemos aquí arriba que desactivar el iconito de la cámara, ¿vale? Hay que desactivar también el iconito de la cámara, aquí relacionado con nuestros otros dos edificios, y aquí ya si una vez renderizo, únicamente se me va a renderizar el edificio o el objeto que yo quiero renderizar. Los que tengo ocultos y no quiero renderizar, no se renderizarán. Así que muy importante eso, apagad cuando haga falta el iconito de la cámara de render. Luego, un problemita que ocurre mucho, sobre todo cuando estamos empezando, es el siguiente. En principio aquí veis que los tres edificios están colocados correctamente sobre mi plano, ¿no? Sobre el suelo. Están colocados a la perfección, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si activo el render para que veamos cómo va a quedar renderizado? Ojo, estos dos edificios están bien puestos sobre el suelo,
Pero mirad este ha quedado flotando. Tenemos el edificio que sin querer está flotando sobre el suelo. ¿Vale? Esto tened mucho cuidado cuando coloquéis objetos, edificios o cualquier otro elemento en un suelo o terreno. Vamos a intentar que siempre, lo voy a seleccionar todo, vamos a intentar que siempre el objeto atraviese un poquito, vamos a bajarlo así con la GZ, que atraviese un poquito el suelo. De ese modo quedará firmemente asentado sobre él y en ningún caso dará la sensación de estar flotando. Así que mi recomendación, como veis, es que los objetos que están puestos, por ejemplo, sobre el suelo, lo atraviesen ligeramente, muy poquito, ¿vale? O al menos que estén plenamente apoyados en él, que puede apoyarse pues con el imán, por ejemplo, o con otras herramientas. Pero yo os recomiendo que un pelín lo atraviese para que quede todavía mejor asentado. Eso os evitará que los objetos queden flotando. Bueno, otra de las cosas que nos puede ocurrir es que cuando escalamos un objeto, este no se escale desde el suelo, sino que se escale pues desde otro punto, ¿no? Entonces mirad, por ejemplo, esta mesa que tenemos aquí, ¿vale? Yo tengo esta mesa y cuando yo la escalo, ¿veis que lo que me está haciendo es atravesar el suelo? ¿Vale? O si la escalo para hacerla más pequeña se me queda flotando, ¿vale? Este es un error bastante común que luego nos va a dar muchos problemas si, por ejemplo, exportamos este modelo a un motor de juegos o a otros lugares. Entonces, lo que vamos a hacer para que los modelos estén siempre correctos es, voy a dar control Z, ¿vale? Para que estén correctos es colocar el origen del objeto siempre en la parte baja en el punto desde el que consideramos que es mejor que se escale. Entonces, vamos a seleccionar este objeto y yo lo que haría sería seleccionar con Shift los vértices inferiores, Shift S, Cursor to Selected, me pongo en modo objeto de nuevo y ahora pulsaré en botón derecho Set Origin, Origin to 3D Cursor. Y de ese modo mi objeto ya tiene el origen en ese punto y cuando yo lo escale se me va a escalar desde allí y por lo tanto las patas siempre se van a mantener en el suelo. Este es un truquito muy importante que puede hacer que nuestro trabajo con las escenas sea mucho más sencillo. En ocasiones podemos haber colocado un mapa de normales en nuestro material, por ejemplo en este muro. Veis que está correctamente colocado y cuando yo activo el render me doy cuenta de que no funciona, esto sigue estando igual de plano o funciona mal y nos da un acabado extraño. ¿A qué se debe? Vale, pues fijaos aquí porque esto no está correctamente dispuesto. El mapa de normales, así como otros tipos de mapas que no sean de color, es decir, que no sean albedo, diffuse, etc., deben estar siempre en non-color data, ¿vale? Entonces pulsaremos en este botoncito de Color Space y lo ponemos en Non-Color. Y así ya veis el cambio. Veis que ahora sí está mucho mejor representado. Y ya tiene relieve. Y aprovecho para deciros que normalmente la fuerza del Normal Map está en 1 y no os recomiendo subirla más. Es decir, aunque os dé la sensación de que poniendo aquí 10 el relieve es mayor y va a quedar mejor, cuidado porque estaremos exagerando mucho el relieve y esto puede dar lugar a acabados de peor calidad, menos realistas y que fuercen mucho este relieve falso. Así que mucho cuidado con pasarnos tanto con la fuerza del Normal Map como cuando exista del mapa de Eighth o Displacement. No le metáis mucha fuerza, intentad ser muy discretos, intentad que sea algo elegante y que no destaque demasiado porque el resultado será mejor. Finalmente, ya para ir acabando esta serie de posibles errores que espero que os ayude a detectarlos y solucionarlos más rápido, simplemente deciros que en algunas ocasiones cuando tenemos escenas muy amplias, como por ejemplo puede ser esta, nos podemos encontrar con que nos da este error de CUDA error, out of memory, no tiene suficiente memoria a la hora de renderizar el software con la GPU, con la tarjeta gráfica. Y en ese caso tenemos dos opciones, o renderizar con la CPU y aún así irá el renderizado muy lento,
O lo que yo recomiendo es optimizar mucho la escena, hacer que los modelos más lejanos, por ejemplo, tengan una geometría menor, bajar el tamaño de las texturas, bajar el peso de las texturas. Bueno, una buena optimización de la escena siempre nos va a ayudar a que todo vaya mucho mejor. Así que bueno, espero que os haya gustado y os haya interesado este vídeo, y si así ha sido, os recomiendo que visitéis nuestra web de coreformacion.com, donde llevamos a cabo cursos online de arqueología, patrimonio y Blender para conseguir reconstrucciones virtuales, modelos 3D fotogramétricos de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que nos veamos en próximos vídeos. Un saludo.